Bueno, empezamos con esta clase. Eh, lo que nos toca ahora ver es precisamente esta transición del pensamiento antiguo, pasando por la Edad Media, a lo que llamamos los clásicos del pensamiento económico. Aquí hay una salvedad que hay que notar. Fíjense que nosotros estamos hablando ahora del pensamiento clásico, eh, y antes llamamos de prehistoria. ¿Por qué? Porque este es el inicio de nuestra disciplina como ciencia de la economía política, que después era solamente economía, ya veremos por qué. Eh, Hoy lo empezaremos a ver precisamente. Pero lo importante es que noten que estamos a partir de ahora estudiando los inicios de un modelo de economía política que nos va a acompañar hasta ahora. Recuerden que dijimos que no es la única opción o solución para tratar de resolver los problemas que la economía política nos plantea. Un segundo. Porque, para que se lea mejor, porque como vimos la clase pasada, la tendencia al parecer natural de los países en la época fue lo que llamamos mercantilismo, neoproteccionismo en nuestra época, que se orientaba, solo para recordarles, en la riqueza del Estado a partir de una definición muy concreta de la naturaleza humana derivada de una visión antropológica, pesimista de alguna manera, no por el humano, sino por las condiciones. Recordarán cuando veíamos que el proteccionismo se basaba en de alguna manera en lo que en la teoría política encontramos con Hobbes, y el realismo nos dice que nos vemos confrontados a una anarquía con escasos recursos y hay que actuar en relación a ella, ¿vale? Eh, lo que vamos a ver es una alternativa a ello, es decir, frente a esa situación de anarquía con los individuos, que ahora lo veremos, libres y racionales, cómo se puede pensar una economía distinta, ¿vale? Y es aquí donde la economía clásica, que es liberal, ahora veremos por qué es liberal, nos plantea opciones para pensar la economía política, que además no solo será un tipo de economía política, sino diversos tipos de economía política liberal, como lo iremos viendo, ¿vale? En nuestra clase, un segundo, en nuestra clase nosotros hemos dicho que vamos a hacer una relación, porque estamos sabiendo la historia del pensamiento económico, de la economía política, con lo cual nosotros decíamos que estábamos partiendo, ¿se acuerdan en la primera clase?, de un reconocimiento, y es que hay un vínculo entre la realidad por un lado y las ideas por otro, que se va a retroalimentar. Es decir, nuestra hipótesis de trabajo para nuestra disciplina, nuestra ciencia, nuestro curso es que hay una realidad que se mueve, unas ideas que intentan entender esta realidad y que no solamente se nutren de esa realidad, sino que también intentan influir y lo harán, como iremos viendo, ¿vale? Por eso es importante que empecemos primero diciendo que en donde estamos es en un momento de cambio profundo de la sociedad, con tres revoluciones que van a determinar todo el pensamiento económico político que veremos a partir de ahora. Las tres revoluciones que podemos, he quitado el verde porque creo que el verde no se veía, las tres revoluciones con las cuales el mundo está cambiando y a partir de las cuales se va a intentar pensar esta economía política clásica, liberal, será por un lado obviamente la revolución industrial, que tiene cambios profundos en la economía. También tendremos la Revolución Francesa, que aunque se da en 1789, no es, y esto es importante que ustedes lo entiendan en términos históricos, no es que a partir de 1789 hay unas ideas que no estaban antes. Tan solo piensen que Rousseau no ve la Revolución Francesa y Rousseau es necesariamente un actor, un pensamiento de la Revolución Francesa. Pondremos incluso aquí la enciclopedia para pensar en este cambio político, si esto es económico, esto es político, y al cambio económico y al cambio político le vendrá también un cambio filosófico en el entender a los humanos y la realidad con la revolución científica, de la ilustración, ¿vale?
la epistemología cambia, la manera de pensar cambia. Entonces tenemos la revolución industrial, que será un cambio en la economía, la revolución francesa con sus, ¿no?, en la época, digamos, de los cambios políticos, y un cambio en la revolución científica, o una revolución científica que va a cambiar las ideas, ¿no?, acompañados por la ilustración. Estoy grabando la clase, que luego subiré, porque como aquí no la escucho ni me escuchan, entonces no la estoy grabando acá, sino acá. Ahora lo que me están preguntando en el chat, ¿vale? Estoy grabando la clase que después se subirá. No confío en la aplicación esta nueva de clases. Con todo respeto para la mierda, es un poco una mierda, ¿vale? Llevamos todas las 4 clases con problemas. Estoy hasta los mismísimos coglioni, ¿vale? Odio la aplicación, entonces yo me voy a resolver la vida por mí mismo, ¿ok? Solo para que lo sepan. Ya después les subiré las clases grabadas. Esto se materializará en 3 ideas profundas que van a determinar no solamente el pensamiento liberal, también lo veíamos con el pensamiento proteccionista, neoproteccionista, y también lo veremos con Marx. 3 ideas fundamentales sobre la naturaleza del hombre, naturaleza de las personas, con 3 ideas, ¿vale? A partir de aquí estaremos pensando siempre en los individuos que son racionales, ¿no? Individuos que son racionales, que piensan y que son libres de actuar en consonancia. Como podrán darse cuenta, tenemos aquí un giro antropológico en el pensamiento. Pensamos ahora en los individuos, no en Dios, no en el Estado, ¿no? Los individuos son individuos que además son racionales y que son libres de actuar de acuerdo a esa racionalidad, ¿vale? Estos postulados, que son los postulados de la Ilustración, insisto, no solamente están en el liberalismo, sino también como lo veíamos con Hobbes y ese movimiento hacia la felicidad, que se ve restringido por los recursos escasos y por la amenaza del resto de personas que son individuos racionales y libres que también lo buscan, ¿no? Buscan lo mismo que nosotros estamos buscando, ¿vale? Este es el contexto, es un contexto profundo, es un cambio radical en el pensamiento histórico, de ahí que nosotros a todo esto le llamemos el inicio de la modernidad. La posmodernidad es hoy precisamente una negación a esto, ni solo somos individuos, ¿no?, la naturaleza, en fin, la sociedad, etcétera, ni somos tan racionales como lo creíamos, ni tampoco somos tan libres como lo creíamos, ¿no? Aún así, estos son los planteamientos de la modernidad que van a acompañar el pensamiento clásico. Esto es, digamos, la base filosófica, política, económica, a partir de la cual se va a querer pensar. Se va a querer pensar, recordemos, en 2 sentidos, en un sentido descriptivo y en un sentido prescriptivo. El sentido descriptivo es aquel que nos quiere decir cómo funciona la realidad. Eso lo veremos cuando Adam Smith, y ahora lo veremos, descubra la división del trabajo, ¿no? Es algo que él ve que está funcionando y entonces a partir de ahí lo sube a las ideas, lo trabaja, lo inserta en un pensamiento coherente. Pero también pasará al revés, ¿no? Es decir, que hay ideas, se van a ir construyendo ideas que van a intentar determinar la manera en la que se van a tomar las decisiones de economía política, ¿no? Sobre todo veremos esta creencia a la no intervención del Estado ni de la Iglesia en favor de una coordinación de los mercados autónoma a los poderes estatales y eclesiásticos que son los que dominan en esa época, ¿vale? Este es el contexto. Lo que veremos en esta clase de hoy es lo que nos vamos a enfocar. Son en esas 8 características que describen en su texto, las 8 características esenciales del pensamiento clásico. Y el motivo por el cual nos vamos a enfocar en ellas es porque plantea necesariamente, digamos, el terreno sobre el cual todas las discusiones se van a ir construyendo. Son las hipótesis de base. Es el terreno, por eso decía necesariamente que vamos a estar recurriendo a él todo el tiempo para explicarlo. Es en base a estas ideas que se desarrolla o que se levanta todo el edificio de la economía política liberal, y es ante estas que se va a levantar precisamente la alternativa crítica a la economía liberal, ¿vale?
Una de las primeras características del pensamiento clásico, del origen del pensamiento de la economía política liberal, la primera característica fundamental será que la economía a partir de ahora se va a intentar entender como una ley. La economía a partir de ahora será la economía política, lo que pasa en la sociedad será tratado, será manejado, será estudiado, como si se pudiera estudiar igual que el resto de ramas del conocimiento que se están estudiando en la revolución científica. Es decir, se va a plantear, y esto va a ser muy importante, que la economía está sujeta a leyes. Esto, digamos, con la idea de fondo de que son leyes que operan así por naturaleza. Recordemos que estamos estudiando, y ese era el principio, ¿no? ¿Cómo son los hombres por naturaleza? Por lo tanto, si son así, de forma natural, la economía política tendría que ser así para el beneficio del resto de las personas, ¿vale? A partir de aquí, por lo tanto, tenemos una apuesta, una ambición, y es que la economía pueda ser descrita para estudiarse y por lo tanto para mejorarse como si fueran leyes científicas. Es decir, una ley que es científica no solamente es demostrable, no solamente responde a un método, sino que además, y esto es lo más importante, es incuestionable. Porque así como es incuestionable que si yo suelto esto se va a caer, por la ley de la gravedad, es incuestionable, esta será la ambición, las leyes de la economía. ¿Cuál es el? Por eso es que es importante que siempre que pensamos las cosas metamos la variable filosófica, política y económica. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Ante quién se está queriendo decir eso? Por eso fue tan importante que la clase anterior la dedicáramos al mercantilismo, para entender que cuando surge el capitalismo con toda su fuerza, la respuesta principal no es necesariamente el liberalismo. El liberalismo es una apuesta, una alternativa a lo que está sucediendo, a una economía de mercado internacional, del mercantilismo internacional de los estados, que quieren, ahora lo veremos con más detalle, obtener su riqueza con las colonias, con la conquista, con la guerra, vendiendo caro y comprando barato al exterior, ¿vale? Ante eso se propone una alternativa, que está basada en un conocimiento científico, con leyes que responden a una naturaleza de las cosas, con lo cual es incuestionable. No porque ellos lo digan, sino porque lo dice la ciencia. La pregunta es, ¿ante quién se está diciendo esto? Obviamente, como nosotros sabemos, todo esto es un movimiento que responde, que intenta levantarse ante el poder, que eso lo vamos a seguir viendo a lo largo de las clases, ante el poder del soberano estatal, ¿no? No solo el monarca, también la aristocracia y los terratenientes, y a la iglesia. Recordemos, no es coincidencia que el pensamiento clásico económico se dé, sobre todo en aquellos países, tras la Reforma protestante, que precisamente lo que hacen es separar religión de iglesia. Yo puedo creer en Dios, pero no necesito a Roma, ¿vale? Perdón. Ante la autoridad del soberano y ante la autoridad de la verdad revelada, se impone las leyes de la ciencia, ¿vale? Por eso es que es muy importante entender la ambición, o más bien el alcance, de que lo que estudia sea ciencia y ley. Esto sigue estando hoy en día en nuestras discusiones contemporáneas, cuando los expertos en economía, ¿no?, que tienen un conocimiento científico
probado de la economía deciden que hay que subir los tipos de interés, es así, porque ellos tienen un conocimiento que les dice que hay que hacer eso y es incuestionable. Da igual que ante la austeridad se proteste la gente, diríamos así, por recordar las manifestaciones del 2008, 2009, cuando se criticaba lo que en ese momento se llamaba la Troika, ¿no? El FMI y el Banco Mundial, que decían, desde la autoridad de la ley se tiene que hacer esto. Ante esa autoridad de la ley, digamos, ante esa decisión lo que se imponía era la autoridad de la ley natural, científica, porque así son las cosas, ¿vale? No hay espacio para la política. Esto va a ir explicándonos cómo la economía se va a separar de la política, por eso hablamos ahora de pensamiento económico, porque no tiene nada que ver con la política, responde a la ciencia económica, ¿vale? Entonces estamos viendo el nacimiento de la propia idea de ciencia económica, no solamente como ambición para explicar las cosas, sino como fundamento para ser inapelable. Y esto todavía lo tenemos hoy, ¿vale? Una segunda característica que vamos a encontrar de la mano de esto es como descubrimiento, insisto, digamos, esto es una pretensión, lo que nos dirá en esta dinámica de estudiar las leyes, lo que van a ver cuando está pasando, una segunda característica esencial de todo el pensamiento clásico, es que la sociedad va a tener un cambio. Y ese cambio es el que nos va a acompañar a lo largo de todo el pensamiento económico hasta la fecha. Y es que antes, ¿no? Hemos pasado, digamos, ¿se acuerdan? ¿No? Que una de las críticas a los griegos era, sí, sí, mucha buena vida, pero muchos esclavos, ¿no? Luego vimos un pensamiento feudal, luego ¿no? con grandes soberanos o incluso basados en la decisión de la teología en la Edad Media. Aquí lo que vemos es que la sociedad está cambiando, producto de los cambios económicos que se empiezan a, digamos, notar en la sociedad de la época. Se dará cuenta el pensamiento económico y empezará a trabajar con ello, que la sociedad empieza a tener una estratificación, una división social. Estratificación, una división en dos, ¿vale? Vamos a ver que va a empezar a haber clases, luego ya veremos que son dos fundamentales, eso ya es como, digamos, Marx nos vendrá a hacer un análisis también sobre esto, pero lo que se empieza a notar es que empieza a haber una estratificación, ya no derivada, para que se entienda, de un poder eclesiástico o un poder monárquico, ¿no? Que transmitía el poder por matrimonio, por herencia, ¿no? O por una verdad revelada que yo sé y tú no, sino que aquí va a empezar a haber una división social, es decir, una distribución del poder económico y político a partir de la nueva dinámica económica. Va a ser la economía la que va a empezar a determinar a la sociedad. Esto es, digamos, la hipótesis central de la economía política que después veremos con Marx, ¿no? Que la economía determina a las sociedades. Es decir, un cambio en la economía va a hacer que cambien las sociedades, ¿vale? Vamos a ver, por lo tanto, esta estratificación social discutida y comentada. A partir de ahora empezaremos a ver cómo va a haber unos intereses de los dueños de las fábricas, mientras que por otro lado va a empezar a aparecer un nuevo actor en nuestra historia de la humanidad, que son los trabajadores. ¿Vale? ¿Qué significan los trabajadores? ¿Cuánto trabajan? ¿Por qué trabajan? Porque lo que está pasando aquí, para que lo noten, es un cambio también social, en donde antes la gente trabajaba en el campo y iba a empezar a trabajar en la industria. Por eso se llama revolución industrial. Esto lo vamos a comentar en la siguiente clase cuando vemos Adam Smith con detalles y un poco las diferencias entre los diferentes liberalismos. Cómo en el periodo va a haber también discusiones respecto al valor de la tierra con los fisiócratas. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? El valor de la tierra frente al valor de la industria. Esto lo veremos después. Por lo pronto, una de las características, la segunda del libro, de las características del pensamiento económico clásico será la división de la sociedad entre aquellos que son,
diríamos ahora con los términos que ya conocemos, dueños de los medios de producción, y el resto serán los trabajadores, que no tienen nada más que su mano de obra. ¿Vale? Una tercera característica del pensamiento clásico, del pensamiento liberal clásico, pero sobre todo del pensamiento económico, político clásico, es decir, el pensamiento que se da en ese momento en el que la sociedad está cambiando profundamente por diferentes razones, los efectos de esos cambios en el pensamiento de la economía política tendrán también un efecto, o digamos, tendrán una característica, una consecuencia en el cómo se va a pensar a partir de ahora. Esta será una característica del pensamiento clásico, y es que a partir de estos pensadores hay una convicción de que se puede, de que se pueden coordinar los mercados de forma efectiva, que la economía se puede coordinar de forma efectiva, si creamos, obviamente, que es lo que dirá después Adam Smith, las instituciones para ello. Es decir, que la actividad económica, que el objetivo de alcanzar la riqueza de una nación es posible, para que lo entiendan, no mediante la intervención del Estado o de la Iglesia, no hace falta, sino que los mercados, como son interdependientes, eso después lo veremos con más detalle, se podrán coordinar efectivamente. Esto tiene dos implicaciones. Una, si yo creo que es verdad que los mercados se pueden coordinar, que la economía puede funcionar por una coordinación de los mercados, entonces yo voy a empezar a pensar cómo favorecer esa coordinación de los mercados sin la intervención estatal. Esta será, digamos, la línea de investigación abierta por buena parte de los economistas que iremos viendo en las próximas clases, que correspondan a este, digamos, canon, doctrina, corriente del pensamiento económico liberal. La creencia en que es posible que haya una coordinación efectiva. Esto es lo de la mano invisible, que ya veremos con Adam Smith, que tiene muchos matices. Adam Smith, que era un filósofo moral, ¿no? No creía en el egoísmo, ahora lo veremos por sí solo, ¿no? Creía que era posible, pero contaba con la ciencia del legislador que creara las leyes y las instituciones necesarias para esa coordinación. Pero se cree que es posible. La versión de esto que tienen que, digamos, también reflexionar es: si yo no creo en ello, pues entonces el camino será otro. Pero si creo en ello, entonces lo importante será cuáles son los mecanismos para que eso funcione. El trasfondo político de esto, que ya lo he mencionado ahora varias veces, esto. Si yo estoy diciendo que es posible que la economía funcione debido a una coordinación automática solita de los mercados, ya no hace falta que intervenga el Estado. A esto habrá una vuelta de tuerca con el siguiente punto, y es otra convicción. Si hay una convicción de que los mercados se pueden coordinar, a esta le vamos a acompañar la hipótesis, la idea de que si las personas, es una hipótesis, ¿vale?, con una relación causal muy clara, que las personas, siguiendo su interés personal,
es posible que las personas siguiendo su interés personal, que ese interés personal tenga como consecuencia que se obtenga el interés general. ¿Vale? Es decir, que yo siendo egoísta, que yo buscando mis propios intereses, incluso así, buscándolos, es posible que no nos lleve necesariamente a la lucha del lobo, el hombre es el lobo del hombro del que hablaba Hobbes. No, no, no. Sino que buscando nuestros propios intereses, incluso así podamos hacer que la economía funcione en su conjunto, obviamente mediante los mecanismos que permitan esa coordinación. Ahora hablaremos un poco más a detalle de ellos. Pero lo importante es ese, que están considerando que las personas se mueven por sus intereses propios. Esto no es un capricho. Esto se deriva de una reflexión sobre la naturaleza humana. ¿Cuál? Esta. Si somos individuales y racionales, si somos libres y por lo tanto nos movemos persiguiendo nuestros propios intereses, porque como diría aquel texto de Platón desde el principio, ¿no? Cuando le preguntan en la República, ¿no? ¿Quién es el más justo? Pues el más fuerte, no. La pregunta creo que le hace Glaucón es, pero lo importante no es qué es la justicia, sino por qué yo tengo que ser justo. ¿Por qué si a mí me va mejor siendo injusto? ¿Por qué tendría que interesarme por la justicia? Esto es lo que plantea, digamos, la respuesta del liberalismo. Tú puedes no preocuparte por ella, puedes ser un egoísta. No es que pueda hacerlo además por interés, sino que es que somos así, de forma natural, la naturaleza humana. Como somos así, hay que pensar en una dinámica económica política que nos permita, considerando que somos así, tener el beneficio general. Por eso es que el liberalismo es una apuesta, una propuesta ante el mercantilismo del soberano, ante la guerra y la anarquía, es una propuesta para otro tipo de sociedad en la cual las personas, pese a los recursos limitados, como somos individuos racionales y libres, podemos vivir en sociedad y obtener un beneficio colectivo, ¿no? El interés propio puede favorecer el interés general. Junto a esto habrá una hipótesis implícita, diríamos la 4.1, y es que no solamente, dirá el pensamiento clásico, se descubre que un interés personal puede llevar al interés general, sino que además se va a descubrir que puede darse el caso contrario, es decir, que creyendo que sigues el interés personal que te lleva al interés general, lo que puede pasar es que hay veces que tienes consecuencias no deseadas. Esto de las consecuencias deseadas todavía nos llega y nos llegará con los free riders, con los market failures, ¿no? Todos los problemas de los fallos del mercado. Ustedes googleen fallos del mercado. Eso es lo que vamos a terminar viendo en las últimas clases, ¿no? Pues esos fallos del mercado que seguirán ahí tienen que ver con la idea de que nosotros podemos, que ese es el correlato. Yo puedo hacer algo que parece malo, ¿no? Buscar mis objetivos personales, pero en última instancia favorecer a la sociedad, que sería la hipótesis 4.1. El correlato de ello es, pero también puedo yo creer que estoy haciendo el bien y en realidad lo que estoy haciendo es generar un daño mayor. Este es un mensaje para estos. Nosotros podemos creer, nosotros podemos creer que la intervención estatal va a ayudar, pero en el fondo lo que va a hacer es perjudicarnos. Piensen en el incremento de impuestos, en el incremento de tarifas aduanales o de subsidios, todo eso que en apariencia va a ayudar, en el fondo lo que va a hacer es afectar la competitividad. Ahora veremos lo importante que es eso. Con lo cual, este es un mensaje implícito ¿para qué? Para evitar la intervención. Diciendo, sí, usted cree que lo está haciendo así, pero no es así porque usted no se ha dado cuenta de las leyes de la economía que nos dicen que si usted sube las tarifas aduanales, si sube
las barreras económicas, si sube los impuestos, va a tener consecuencias no deseadas que van a afectar al interés general. ¿Vale? Esto es una característica esencial del pensamiento clásico. Otra de las características del pensamiento clásico que nos van a acompañar a partir de ahora y que son precisamente una novedad en la época y forman parte de la economía y el pensamiento económico político de la época y a partir de ahí van a determinarlo todo, es el reconocimiento al trabajo como instrumento para generar riqueza. ¿Vale? De nuevo, y por eso es que tenemos que ir haciendo un recorrido del pensamiento en sus términos históricos, porque las ideas no han llegado de por sí, ¿no? De la nada. Son un diálogo. El diálogo o el debate se está dando hacia acá. Recordemos, estábamos pensando en que los estados buscan la riqueza porque la necesitan, eso ya es parte de la clase pasada, legítimamente. Pues esa riqueza se obtiene pues con la colonia, ¿no? La colonización, yendo a traernos oro de otros lados, vendiendo caro y comprando barato, ¿no? Todo lo que ya veíamos sobre el comercio del mercantilismo. Aquí no, aquí en cambio en lo que estamos es precisamente en la idea del trabajo como productor de, perdón, el trabajo como generador de riqueza y particularmente, y esta es la clave fundamental que veremos con Adam Smith precisamente, que es como, digamos, se da el pistoletazo de salida al pensamiento económico liberal, bien armado, ya lo veremos por qué, nos dirá no solamente el trabajo, sino una peculiaridad del trabajo, que es su división. La división del trabajo, la especialización, lo que generará, la consecuencia, será una mayor productividad. Y aquí tenemos una palabra, el nacimiento de una noción, que nos va a acompañar hasta ahora. La importancia de la productividad. ¿Vale? La productividad como el mecanismo para generar la riqueza, ya no a través de las guerras, de la colonia, del vender caro y comprar barato, sino que nosotros mismos dentro de nuestros propios países podemos organizarnos internamente y generar más riqueza, producirla. ¿Vale? Muy bien. Junto a esto, otra de las características del pensamiento clásico será la importancia de la competencia. ¿Qué tiene que ver con esto? Les he dicho ya que aquí había una convicción a que la economía, la actividad económica se podía organizar sin la intervención de los soberanos, ya sean monarcas o iglesia, debido a unas leyes naturales de la economía para un funcionamiento. Y esta organización de la economía se podía dar. La pregunta ahora es, ¿cómo? ¿Cómo se va a coordinar la economía? ¿No? Esa famosa metáfora de la mano invisible que dirá Adam Smith. Sí, pero esa no es siempre, siempre y cuando haya unas leyes, unas instituciones que favorezcan a ello. Esa será la salvedad, digamos, para entender bien a Adam Smith. Pero en el fondo la convicción es que es posible la coordinación de los mercados. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puede darse esa productividad, esa mayor riqueza, esa coordinación? Pues aparece aquí el instrumento competencia. Que ojo, la competencia no es el fin, es el medio.
será la competencia el mecanismo a partir del cual se generará esa dinámica tan benévola, dirán los clásicos, para aumentar la productividad y coordinar los mercados. ¿Vale? Esto, dense cuenta que seguimos pensándolo, y si ahora leen los periódicos recientes desde hace un mes, están hablando todo el tiempo del informe Draghi, que es muy peculiar que él haya estado en las instituciones y ahora venga con sus informes a decirnos lo que hay que hacer, porque no lo hizo cuando estuvo ahí, nota cerrada. Pero el señor dice ahora que lo que falta es competitividad. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues bueno, lo que ustedes quieran. El punto fundamental, solo para que se den cuenta, es en este rastreo de la noción, seguimos en ello. Seguimos en ello. ¿En dónde? En la competencia. La competencia, por lo tanto, tendrá dos funciones. La competencia ordena a la economía y fomenta la productividad. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Yo voy a comprar lo más barato y mejor hecho. Si yo hago algo caro y mal hecho, pues va a venir alguien más que va a ofrecer algo barato, mejor hecho, y entonces yo voy a comprar. Esto nos va a acompañar después, ya lo vamos a ver. Cuando veamos el giro de la teoría marginalista, cuando veamos cómo dejamos de ser productores a ser consumidores, cómo lo importante es nosotros como consumidor, no como ciudadano, como consumidor, veremos que seguimos moviéndonos en esto. El informe Draghi sigue estando aquí. ¿Vale? Paralelo a esto, y con esto ya terminamos esta pequeña resumen de los elementos esenciales, característicos del pensamiento clásico. Ya después, en las siguientes clases, los iremos viendo con detalle, cuando veamos, por ejemplo, la diferencia entre los fisiócratas y Adam Smith. Después, como Adam Smith y David Ricardo tendrán ahí un ajuste de cuentas. Y luego después, obviamente, todas las diferencias que habrá a partir de ahí. Lo que vamos a ver también, como dos elementos que voy a enunciar, no detenidamente porque vamos a después a regresar a ellos con más detalle, pero lo que me interesa enunciarles de ello, son la aparición de dos preocupaciones de la economía clásica que siguen hasta ahora. Por un lado, tenemos nosotros un marco teórico que puede ser pensado en términos generales, ¿no? En relación al soberano, en relación a la naturaleza humana. Pero esos marcos teóricos trabajan para poder pensar con nociones y conceptos. Así es como surgen las nociones y los conceptos. Ha surgido la necesidad de plantear la idea de naturaleza humana como noción o concepto para explicar todo lo demás. Antes no se hablaba de ello. Incluso ahora lo discutiríamos, ¿no? La utilidad de una noción así. Perdone. Con la tradición clásica lo que vamos a tener es la aparición, en estos dos últimos puntos, de dos ideas, dos nociones, dos problemáticas que nos van a acompañar a lo largo de todas las discusiones de las clases, por eso digo que voy a pasar muy por encima de ellas ahora mismo, porque el debate entre los clásicos va a ser precisamente en afinar estas nociones, corregirlas, ver los problemas que han tenido y por qué no se entiende que fueran así. Todo esto irá proponiéndonos hipótesis que expliquen cómo funciona la economía y que además nos digan cómo podría funcionar mejor, pero se van a ir corrigiendo y dirán, no, es que esto no funciona porque él no había visto esto, se le escapó aquello. Recuerdan que les dije, la tradición, ¿qué es? Negación, ¿no? Aceptación de lo que se dijo, negación de lo que se dijo, matices de lo que se dijo, o lo que no vieron los otros es esto, ¿vale? Las ausencias. Aceptación, negación, matices y ausencias. Eso es el pensamiento, ¿no? La tradición del pensamiento. En la tradición clásica del pensamiento económico, político, liberal, iremos viendo matices, emergencias de nociones ante ausencias, pero siempre pensando en ello, sin negarlas, digamos, aceptándolas, pero matizándolas,
dos cuestiones fundamentales. Una que tiene que ver, que es la octava, con los precios, y la otra con las tasas de ganancia. Lo que me interesa subrayarles aquí, más allá de que entiendan qué es la tasa de ganancia, la tasa uniforme de ganancia, precios naturales, de dónde se derivan los precios, que eso lo iremos discutiendo. Lo que me interesa aquí es que se reconozca lo siguiente, el valor de estas nociones en el marco teórico completo que le da sentido a todo el pensamiento clásico, ¿vale? Tasa de ganancia. Lo primero que nos van a decir es, y esto es muy importante, y así es como va a empezar el pensamiento clásico, que hay una tendencia a... Ay, perdón, por la tos. ¿Qué quiere decir que haya una tendencia? Y esto es lo interesante, lo que yo quiero que ustedes se fijen en términos de cómo se crea el pensamiento. Si estoy diciendo que hay una economía que funciona a partir de leyes naturales, es decir, que funciona así, que yo tengo la posibilidad, si quiero, de tratar de entenderla, pero ella va a funcionar así. Ya, si yo no la entiendo es mi problema. Luego, además, si yo la entiendo y en vez de eso no actúo en consecuencia, pues todavía peor. Pero la economía funciona así y funcionaría de alguna manera si usted hace esto o aquello, ¿vale? Esa es la convicción. La convicción además científica de que va a ser así, da igual que sea Glasgow o da igual que sea Ámsterdam, da absolutamente igual, ¿vale? Cuando ellos mencionan la idea de tendencia, solo para que capturen la idea, es que han introducido la variable temporal en el análisis. Es decir, la economía ahora es así, pero no necesariamente siempre va a ser así. Para que lo comparen, los clásicos pensaban en las cosas de forma cíclica, ya no se diga la teología que no podía haber más allá de la otra vida. ¿Vale? Es así y punto. Dios ha dicho que es así y te callas. Aquí no, aquí al parecer, esto es la intuición, lo que pasa ahora luego se va a ir modificando en el tiempo y va a tener una tendencia a. Si yo volteo así, voy girando el agua, pues el agua va a tener una tendencia, ¿no?, a hacerse hacia ese lado, ¿vale? Esa es la tendencia a, ¿vale? Va a tender a caer hacia ese lado. Eso es lo que están sugiriendo, que la economía se va a ir moviendo de esa forma y que va a pasar esto. Las discusiones que veamos después van a cuestionar eso. Es decir, hacia dónde se está moviendo la tasa de ganancia. ¿Es verdad que era uniforme o es que siempre tiene que crecer? ¿O cuál es el problema para que se dé? ¿Vale? Pero todo siempre en relación, digamos, como conceptos y nociones que se sostienen acá. ¿Vale? Es una noción que nos ayuda a pensar cómo los mercados se van a coordinar, cuáles son los problemas para que los mercados se coordinen, ¿vale? Los efectos que va a tener en ello, por ejemplo, el precio, que es otro de los elementos fundamentales. Una manera de estudiar el pensamiento filosófico, político, económico es, ya sea con autores, este es lo que dijo tal, 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 o a través de conceptos, ¿no? La historia del interés, la historia del precio, la historia de la ganancia. Y es como un concepto, ¿no? Eso es lo típico de los libros sobre la justicia o la democracia. ¿Qué se ha dicho sobre la democracia? Pues todos los que han dicho de eso. ¿Qué se ha dicho sobre la justicia? Pues todo lo que se ha dicho sobre eso. ¿Qué se ha dicho sobre la tasa de ganancia? Pues todo lo que se ha dicho sobre eso, ¿vale? Esto es lo que quiero hacerles ver. Que a partir de ahora, dentro del debate del pensamiento clásico, se van a abrir debates concretos sobre temas concretos, nociones concretas, conceptos concretos que tienen consecuencias fundamentales en todo el aparato. Lo mismo pasa con la idea de precios. ¿Cómo sabemos cuánto cuestan las cosas? E iremos viendo cómo una dinámica, digamos, que empieza creyendo, de nuevo,
que hay unos niveles naturales del precio, unos niveles naturales, es decir, que hay tendencias, es decir, que si yo considero la tasa general de ganancia, el salario y la renta, me va a dar de forma natural cuál es el precio. Lo que vaya conformando ese precio es lo que va a ir cambiando en los debates. Cómo se va a considerar la tasa de ganancia, cómo se va a considerar el costo de la producción, cómo vamos a introducir la variable del tiempo en esto que nos está anunciando como tendencia. Pero el objetivo de esas nociones, las discusiones sobre ello, están vinculadas necesariamente con la noción de competencia, la noción de productividad, pensando que el trabajo es el generador de riqueza. ¿En qué situación? En una situación en donde el interés personal nos va a llevar al interés general en una sociedad donde no hace falta ya el gobierno estatal ni la iglesia, porque este interés personal va a hacer que se coordinen solos los mercados. En una especie de ordenamiento explicado por la ciencia, ¿vale? De forma científica, objetiva, indiscutible. Digamos al margen que no es maldad el que se crea, es una gran hipótesis, es incluso una hipótesis muy optimista, genera ilusión. Ustedes imagínense, ¿no? Y por eso es que la metáfora de la ilustración es tan bonita, ¿no? Como ilustrados, es como, ¿no? que nos recuerda a esta alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Estamos en la oscuridad, estábamos en la total ignorancia y de repente la ciencia nos ha sacado de ella para decirnos que las cosas se pueden conocer de otra manera, que podemos tener un conocimiento científico, que podemos descubrir cómo funciona la economía. Es una apuesta entusiasmante, fascinante. Imagínense que ahora nos dijeran que es posible saber cuáles son las maneras de resolver los problemas de la economía y de la pobreza del mundo. Y que además podemos descubrirlas de formas objetivas, científicas e indiscutibles. El problema que tenemos ahora con la posmodernidad es que ya sabemos que no puede ser así, que no hay solo una verdad, que hay muchas discusiones, que hay intereses, que no es verdad que haya habido capitalismo nunca, porque todo siempre va a haber monopolios. Recordemos, valga la nota, que la noción de mercantilismo, sobre la cual están criticando, es una noción que surge porque Adam Smith la critica, ¿no? La noción de mercantilismo nos viene sobre todo de esa crítica que hace Adam Smith a esos holgazanes que piensan en el monopolio o en el oligopolio. Los problemas de la economía serán esos. Ellos no están de acuerdo con el monopolio o en el oligopolio. Ningún liberal estaría de acuerdo con el monopolio de las energéticas que hay en España. Ninguno. El oligopolio que hay ahí no es liberal. Es una cosa extraña, que es lo que iremos viendo, porque al final el problema que podríamos, digamos, tratar de empezar a concluir por darles el beneficio de la duda a los pensamientos liberales, es que si el socialismo no puede ser evaluado porque nunca se ha implementado correctamente, lo que hizo la Unión Soviética es una broma, lo que pasa en Cuba es dramático con el boicot, tampoco podemos juzgar al capitalismo porque no ha habido ningún país en donde se haya implementado. En todos los países donde se ha intentado, no ha habido una libre competencia o un libre mercado. Lo que ha habido son empresas estatales, eso lo veremos después con la teoría de la dependencia al final, donde siempre ha intervenido el Estado y ha habido empresas que han sido financiadas. Para los españoles, les es muy reciente el caso de Ferrovial. Ferrovial, una gran empresa que se ha hecho rica, particularmente porque el Estado, ya después veremos por qué cuando veamos a Keynes y demás, ha puesto dinero. Hoy la empresa dice que se va a un lugar a pagar menos impuestos. Eso no es esto. Eso está criticado por esto. No hace falta leer a Marx para ver que eso es escandaloso, que eso no es liberalismo, que eso es pues un capitalismo de compadres, como dice el término de la politóloga de Harvard ahora reciente, ¿no? Un capitalismo de compadres, ¿vale? Estas son las 8 características esenciales del capitalismo, del pensamiento clásico que intenta explicar el capitalismo en sus orígenes.
explicarlo y pensarlo. Recordemos que se da en un contexto, Adam Smith cuando lo piensa, lo da con su amigo Hume en la época de la Ilustración escocesa. Están pasando cosas que son ilusionantes porque nos van a permitir emanciparnos del soberano y de la iglesia, con lo cual es un pensamiento que es al mismo tiempo una promesa y una apuesta a una economía distinta a la que está pasando en la realidad y que puede ser buena para todos, porque el objetivo es el interés general. Que se consiga o no, lo iremos viendo. Que haya que hacerle matices, lo iremos viendo. Que tenga contradicciones internas insalvables, ya lo iremos viendo. Pero mientras tanto, a los pensadores clásicos no se les puede acusar de malvados. Se les puede acusar de justificar su riqueza en términos del interés general. Pero al menos la justificaban en términos del interés general, que es algo distinto a lo que podemos ver ahora con mucha gente, ¿no? Estas son las 8, digamos, ideas que nos irán acompañando en las próximas clases y que después iremos viendo cómo los diferentes pensadores o pensamientos irán matizando, corrigiendo, supliendo ausencias, hasta que lleguemos ya a un punto que será las últimas clases en donde veremos el estado actual de la economía, donde veremos los límites de esta apuesta con el neoproteccionismo y sobre todo con la crisis ambiental que nos hace repensarlo todo, ¿no? Digamos, no solo como individuos racionales y libres, sino como una sociedad dependiente no solamente entre nosotros, sino de la biosfera, ¿vale? No sé si haya dudas antes de pasar a las dudas. Solo para anunciarles, las próximas clases iremos viendo, como les decía, a los fisiócratas y Adam Smith, que es precisamente un poco el vínculo que hay entre los terratenientes y este pensamiento, cómo se empieza a dar la disputa. Después de que veamos a Adam Smith, veremos el contexto de los liberales y los diferentes liberalismos, porque no hay un solo liberalismo, hay muchos. Veremos la diferencia entre el utilitarismo que va a determinar Adam Smith y otro tipo de liberalismo más kantiano, que apuesta por el comercio internacional, pero también por la democracia, que es distinta a su idea de democracia representativa. Veremos la diferencia entre libertad negativa y libertad positiva, porque ellos están a favor de una libertad negativa, que el Estado se vaya, mientras que la idea de libertad positiva de los antiguos será que me permitan participar en la vida pública. Después de que veamos esto, veremos a Marx para ver no solo a Marx y sus críticas, sino las otras críticas que se han hecho al capitalismo. Iremos viendo después las correcciones, particularmente nos centraremos en Hayek, Schumpeter y Keynes, para ver cómo, digamos, esta especie de ajuste de cuentas del siglo XX, y luego veremos las teorías más recientes, tanto en términos de economía liberal, ¿no? La teoría de juego, rational choice, el teorema de Arrow, y al mismo tiempo las críticas, ¿no? La teoría de la dependencia y cómo el crecimiento y el desarrollo forman parte de la base de la economía global. Frente a, y con esto terminaremos, la crisis del capitalismo financiero, que es distinto a todo esto. O sea, lo que ha cambiado ahora mismo no es esto, sino esto. Como estamos en otra época, por eso es que el pensamiento económico ahora nos exige un replanteamiento de todo lo demás. Y frente a eso nos acabaremos el curso con un reconocimiento al problema fundamental de la naturaleza, no ya la naturaleza del hombre, sino la naturaleza en general, y la imposibilidad de seguir haciendo lo que hacíamos porque no se puede, porque hay un límite de la biosfera que antes no estaba pensado. Lo veremos con los fisiócratas, que ahí se empieza, la idea de fisiócrata es dominio de la naturaleza, a partir de ahí se entiende la naturaleza como, ¿no? Como algo que nosotros aprovechamos, en realidad, en vez de entenderla como nuestra dependencia de la naturaleza, que es el debate contemporáneo, ¿vale? Sin más, nos quedamos aquí en la clase, subiré el video y luego cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer.